Bueno, buenas noches a todos. En el día de hoy haremos este importante webinar patrocinado por AstraZeneca y con el aval de la Asociación Colombiana de Cardiología y la Asociación Colombiana de Nefrología. Y este webinar cae en un momento especial, y esto se debe a que el crecimiento de la diabetes y de las complicaciones inherentes a la diabetes está en un crecimiento exagerado, con casi 50 millones de personas que se esperan para el año 2040. Y estas complicaciones de la diabetes en muchas ocasiones no se detectan. Y desafortunadamente muchos de los pacientes que nos llegan a los especialistas nos llegan de manera tardía. De tal manera que nuestra asociación ha tenido un trabajo muy intenso en estos 3 últimos años en cabeza del Comité de Nefrodiabetes. Hoy presentaremos 2 trabajos de investigación. Estos trabajos fueron uno de los trabajos que tuvieron mayor asistencia y mayor aceptación dentro del Congreso Europeo de Cardiología, que se cerró a finales de octubre y al 1 de septiembre. Y son 2 temas muy importantes, como son la diabetes y la falla cardíaca, y la diabetes y la enfermedad renal. Vamos a iniciar con la doctora Clara Saldarriaga. Ella es especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia y cardióloga de la Universidad Bolivariana. Y ha venido trabajando y tiene estudios avanzados en insuficiencia cardíaca de la Universidad de Zúrich. Es miembro es fellow de la Sociedad Americana de Cardiología. Además, es la editora del capítulo de falla cardíaca de la revista colombiana de cardiología y representante para la revista Lancet de la Sociedad y de la Salud Cardiovascular de la Mujer. Entonces, iniciamos la primera conferencia con la doctora Clara Saldarriaga. Muchas gracias por su participación, doctora Clara. Adelante. Muchas gracias, doctor, por su presentación y la verdad estoy encantada de estar con ustedes esta noche en esta reunión que tiene una filosofía multidisciplinaria porque estamos los nefrólogos y bueno, yo como cardióloga, hablando de un tema que estoy segura que es supremamente importante para todos nosotros. Entonces, Jorge y yo estuvimos seleccionando los estudios más importantes que pensamos que son de interés de ambas especialidades y por esa razón yo voy a empezar hablándoles del estudio EMPEROR-Reduce. Regálenme un segundo, ya les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla en este momento? Sí, adelante, doctora. Bueno, entonces, este congreso fue muy emocionante y yo creo que una de las principales razones que lo hizo emocionante es que se presentaron estudios que son muy importantes para la cardiología, pero que a la vez tienen mucha información desde el punto de vista del quehacer de los nefrólogos, como ya Jorge les va a mostrar a continuación. Y yo como cardióloga estoy muy contenta de estar esta noche con ustedes porque yo creo que estos números son básicos. Hay que recordar que el 55% de los pacientes que yo veo con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal y el 10% de ese grupo de pacientes tiene enfermedad renal estadio 4. Y si lo miramos desde la perspectiva de ustedes, hasta el 40% de los pacientes que ven los nefrólogos con enfermedad renal crónica tienen insuficiencia cardíaca. Y adicionalmente, cuando mis pacientes con insuficiencia cardíaca llegan al hospital y están descompensados, hasta el 50% puede presentar un evento de empeoramiento de la función renal. Entonces, miren ustedes que de una o de otra manera estamos totalmente interesados en un grupo de pacientes en particular que necesita el beneficio del conocimiento de ambos lados. Entonces, las preguntas importantes en medicina siempre buscan su respuesta.
Y eso fue lo que pasó con el estudio Emperor Reduce, que yo les voy a contar a continuación. Hay un racional para seguir estudiando el uso de los ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca. Recuerden que los primeros estudios que se hicieron en pacientes con diabetes, en prevención primaria y secundaria, el desenlace clave de todos estos estudios, por donde ustedes lo miren, el estudio en PARREC, el estudio DECLARE, recientemente el estudio VERTIS con ertugliflozina, estos 3 estudios han mostrado de manera consistente que se disminuyen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y también los desenlaces renales en los pacientes con diabetes. Posteriormente, el año pasado, se publicaron los resultados del estudio DAPA-HF, un estudio que generó muchísima sensación en el mundo de la cardiología, porque por primera vez estábamos hablando de una nueva clase terapéutica que viene a tratar la insuficiencia cardíaca. Después de muchísimos años hablando de modular la regulación neurohumoral, bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y de repente tenemos un estudio que nos está hablando de algo totalmente diferente, y es el DAPA-HF que se presentó el año pasado, en el 2019, la estrella del Congreso Europeo de Cardiología del año pasado. Y recuerden que este es un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto quiere decir, no era un criterio de inclusión tener diabetes, era un criterio de inclusión tener insuficiencia cardíaca con función reducida. Y los pacientes podían ser o no ser diabéticos. Y después de que este estudio dejó esta inquietud tan grande respecto al uso de los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca como un tratamiento para esta enfermedad, entonces se plantea estudiar si la empagliflozina tiene este mismo efecto que mostró tener la dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida. Pasemos entonces al diseño del estudio. Este es un estudio que incluyó pacientes con una fracción de eyección menor al 40% y los pacientes se asignaron a 2 grupos, empagliflozina versus placebo. Para que los pacientes entraran a este estudio, tenían que estar recibiendo toda la terapia médica estándar recomendada para la insuficiencia cardíaca. Esto quiere decir beta bloqueadores, IE-Casara-2 o sacubitril/valsartán, espironolactona y adicionalmente tenían que recibir el uso de dispositivos en caso de que esto estuviera indicado. El seguimiento fue 16 meses. Este estudio entonces se diseñó para evaluar si estos pacientes al recibir empagliflozina comparado versus placebo, sumado al tratamiento médico estándar, si se lograba de esta manera reducir la mortalidad más las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca como desenlace primario. Y adicionalmente, el estudio tuvo otros desenlaces secundarios donde se evaluó el primer episodio de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y la recurrencia de eventos, y adicionalmente la pendiente en el cambio en la tasa de filtración glomerular según SECA-EPI respecto al nivel basal en este grupo de pacientes. Miremos entonces la población de este estudio. Y este es un detalle súper importante. La mayoría de estos pacientes eran clase funcional 2. Recuerden que los pacientes clase 2 con mucha frecuencia pasan desapercibidos, no se les modifica el tratamiento, no reciben un buen tratamiento para la insuficiencia cardíaca porque se piensa que son pacientes que tienen menor riesgo, y este es un error gigante porque estos pacientes tienen una alta frecuencia de muerte súbita. La fracción de eyección promedio en este estudio fue 27.7%. Los valores de los péptidos natriuréticos promedio eran 1887 para el NT-proBNP, y a pesar de que este estudio tenía como criterio de inclusión que los pacientes tuvieran una tasa de filtración glomerular mayor a 20 mililitros minuto, miren ustedes que el promedio estuvo en 61.8 y la mitad de los pacientes tenían filtración glomerular menor a 60. Uso de ARNIS, sacubitril/valsartán, uno de los porcentajes más altos de los últimos estudios que hemos visto en los últimos 2 años, 18%, y el uso de betabloqueadores, antagonistas de la aldosterona y dispositivos de alto voltaje, mucho mejor que el que hemos visto en estudios previos de insuficiencia cardíaca. Pero miremos los resultados. Miren ustedes que el desenlace primario, y este es un desenlace compuesto, esto quiere decir, el paciente o se hospitalizaba o se moría, y cualquiera de las 2 situaciones contaba como un evento, fue significativo a favor de empagliflozina en comparación al placebo. Sin embargo, cuando se empiezan a analizar los demás desenlaces de manera individual,
Las hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca, nuevamente el desenlace estuvo a favor de empagliflozina. La disminución en la velocidad de la caída de la tasa de filtración glomerular, significativo a favor de empagliflozina. También los desenlaces renales, la muerte de causas renales o la necesidad de que el paciente necesitara un trasplante renal. Pero cuando analizamos la muerte por todas las causas, miren ustedes que el resultado no fue significativo. Y esto lo vamos a discutir un poquito más adelante. Yo sé que Jorge me va a querer preguntar por qué este estudio no mostró cambios en la mortalidad, mientras que el DAPA-HF sí mostró un resultado significativo en reducción de la muerte. Y adicionalmente, miren ustedes que no se observó que en estos pacientes se presentaran más casos de diabetes. El cambio en la hemoglobina glicosilada fue muy pequeño, 0.28 en promedio. Y estos pacientes presentan un aumento del hematocrito, que eso es algo que ya se ha visto en otros estudios previos. Este es el análisis de subgrupos del estudio y quiero mostrarles que independiente de que el paciente fuera o no diabético, hay beneficio. Eso ya lo sabíamos desde el estudio DAPA-HF. Estas drogas, el beneficio en insuficiencia cardíaca es independiente del estatus glicémico del paciente. Resultados consistentes independientes de la edad, del sexo, pero hay un detalle aquí que me llama bastante la atención y es que miren ustedes que el grupo de pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 60, el intervalo exactamente llega a la unidad. Y como yo les conté que este es uno de los estudios modernos con más uso de ARNIs, de sacubitril/valsartán, miremos el análisis de subgrupos respecto al uso de sacubitril/valsartán. Y miren ustedes cómo el beneficio fue independiente de la presencia o no de sacubitril/valsartán en estos pacientes. Este es el gráfico de qué pasó con la tasa de filtración glomerular en estos pacientes. Miren ustedes, aquí está en la línea continua los pacientes del grupo placebo. Miren ustedes cómo se observa una disminución de la tasa de filtración glomerular a través del estudio, mientras que los pacientes que recibieron empagliflozina se observa una reducción transitoria que ocurre durante las primeras semanas y este es un fenómeno que hemos visto también con otras drogas para tratar la insuficiencia cardíaca. Sucede lo mismo con los pacientes que reciben por primera vez IECAS, ARA2, sacubitril/valsartán, pero miren cómo la filtración glomerular se recupera y la velocidad con la que se pierde la tasa de filtración glomerular en los pacientes con insuficiencia cardíaca fue menor en los pacientes que recibieron empagliflozina. Les tengo este gráfico aquí porque me parece que es un detalle supremamente interesante y es qué tanto pierden la tasa de filtración glomerular los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los pacientes normales pierden 1 mililitro minuto por metro de superficie corporal al año. Sin embargo, miren ustedes que los pacientes con insuficiencia cardíaca pierden su tasa de filtración glomerular a una velocidad que es 2 a 3 veces la de un paciente normal. Esto quiere decir, experimentan una pérdida de 2 a 3 mililitros minuto por metro de superficie corporal. Y miren ustedes aquí el efecto, esta gráfica es súper bonita, donde se ve qué pasa con las otras drogas que tenemos para tratar la insuficiencia cardíaca. Cuando empezamos la terapia modificadora de la enfermedad, ven ustedes que se modifica un poquito esa velocidad con la que los pacientes pierden la función renal, pero definitivamente es una curva que es paralela con los otros fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca. Y voy a regresar a mi diapositiva anterior para que ustedes vean cómo es el cambio en la tasa de filtración glomerular en estos pacientes, que es uno de los detalles más interesantes de cómo se observa protección renal en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. En conclusión, este estudio demostró que en comparación a placebo, empagliflozina, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función reducida y que reciben terapia médica estándar para insuficiencia cardíaca, reduce el compuesto de hospitalizaciones y muerte y este efecto es independiente del estatus glicémico. Pero pongamos un poquito en perspectiva los resultados de este estudio con lo que ya sabíamos el año pasado del estudio DAPA-HF. Miren ustedes, los desenlaces. En el DAPA-HF se incluyó no solo la muerte o las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, también los eventos de empeoramiento que requieren uso de diuréticos en la emergencia.
Miren acá la reducción relativa del riesgo, 26% en el DAPA-HF, 25% en el Emperor Reduce. Cuando analizamos la disminución en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, 30% en el DAPA-HF, 31% en el Emperor Reduce. Efecto en muerte cardiovascular, significativo en el DAPA-HF, 18% de reducción relativa, no significativo en el Emperor y la reducción fue 8%. Y ese es el combinado de la muerte o las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y en el Emperor se calculó el tiempo hasta la primera hospitalización y las hospitalizaciones recurrentes, reducción del 30%. Y miren ustedes la reducción en eventos renales que se observó en el Emperor Reduce. Yo creo que esta información es supremamente importante porque esto confirma lo que veníamos pensando y lo que los autores mencionan durante los últimos años. Y es que los ISGLT2 son unos fármacos cardiovasculares y yo diría que también son fármacos que protegen al riñón. Y Jorge les va a contar a continuación lo que aprendimos en el estudio DAPA-CKD. Y miren qué curiosa la historia de estas moléculas, porque en casi todos los tratamientos de insuficiencia cardíaca hemos empezado tratando a la gente más enferma. Si ustedes recuerdan los estudios con enalapril, el SOLV, todos fueron con pacientes clase 3, 4. Demostramos el efecto y de ahí nos devolvimos a probar sus beneficios en pacientes menos enfermos, en pacientes posinfarto. Sin embargo, con los ISGLT2 la historia ha sido al contrario. Empezamos con los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida o sin enfermedad cardiovascular establecida, demostrando que había un efecto de reducción de insuficiencia cardíaca, y ahora nos hemos movido al espectro contrario, que son los pacientes con insuficiencia cardíaca, y también se ha demostrado que el efecto es consistente. Y yo sé que Jorge me va a preguntar por esto, porque hay diferencias de mortalidad entre los dos estudios. Si son moléculas que en teoría parecen tener efecto de clase para ciertas cosas, por ejemplo, para reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y para protección renal. Estas son algunas de las teorías. ¿Será que hay diferencias entre los fármacos? Esta no parece ser la explicación. ¿Diferencias en la población? Sí, los pacientes del Emperor tenían el péptido más alto, tenían menos fracción de eyección. Los del DAPA estaban con la fracción de eyección un poquito. No es mucha la diferencia, es 2%. Los péptidos eran un poquito más bajos. La tercera pregunta es si será que hay problemas desde el punto de vista del poder estadístico. Yo considero que este grupo de pacientes tuvo tantas hospitalizaciones que llegaron al desenlace primario con puras hospitalizaciones de insuficiencia cardíaca. Y finalmente el uso de los ARNIs, que no creo que esta sea la explicación, porque como ya les mostré, los análisis de subgrupo, tanto del DAPA-HF como del Emperor Reduce, han mostrado que independiente del uso previo de ARNIs, hay beneficio en el tratamiento. Y para continuar la discusión, al día siguiente de que se presenta este estudio, sale este metaanálisis que se publicó sobre los datos combinados del Emperor Reduce y el DAPA-HF, se publicó en The Lancet. Miren ustedes acá cómo se observa que cruza la unidad en el Emperor Reduce, el desenlace de mortalidad en el DAPA-HF fue significativo, pero cuando los autores suman toda esta información, terminan concluyendo que hay un efecto en mortalidad. Entonces, quiero cerrar esta primera parte de la presentación diciéndoles que los ISGLT2 se han ganado un lugar fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Que ahora tenemos un nuevo grupo terapéutico, como yo les decía. Lo más emocionante de todo esto es que llevamos muchos años hablando de la regulación neurohumoral, del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y de pronto aprendemos que la insuficiencia cardíaca también es una enfermedad metabólica, donde tenemos un montón de vías diferentes que podemos modular y que nos van a ayudar a que estos pacientes tengan mejores desenlaces. Muchas gracias. Voy a darle entonces ahora la palabra a Jorge. Muchas gracias, doctora Clara, por su excelente conferencia. A continuación, el doctor Jorge Rico, quien es médico internista y nefrólogo, es presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología y actual candidato a doctorado en administración. Está vinculado con
FM Express como nefrólogo y además es consejero de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y preside el Comité de Nefrodiabetes. Bienvenido, doctor Rico. Adelante. Buenas a todos. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias al Laboratorio AstraZeneca por la invitación. Primero comentar y felicitar a Clara. Clara, como bien la presentaste, es una excelente cardióloga. La conozco porque tuve el honor de ser su residente cuando yo estaba haciendo mis fellows de nefrología. Ella es mentira, tuvo... el profesor. Tuve el honor de ser su fellow de nefrología y bueno, de pronto ella estuvo muy interesada en nefrología, pero mira, en la cardiología ha tenido bastante éxito y de verdad que es chévere compartir estos escenarios en grupo, que sea un manejo o algo multidisciplinario. Siempre ese círculo de diabetes, corazón y enfermedad renal va a ser muy importante. Entonces, de verdad te felicito, Clara, por esa excelente presentación. Como bien lo comentaste, hicimos una selección de los estudios más importantes, fue un congreso muy importante y pienso que esta introducción tuya en el mundo de la diabetes y el mundo de la falla cardíaca también nos interesa a nosotros porque, como bien lo mostraste, es muy importante los desenlaces renales. Yo voy a hablar sobre otro estudio, pero estoy esperando aquí que comparta la... Jorge, No sé si... es importante que las preguntas las pueden ir realizando algunas por el chat o si no directamente pues, al final de la charla. Estoy viendo para ver si que me deje compartir. Lo que podemos hacer mientras yo solucione este problema técnico, le puedo hacer unas preguntas a Clara, ¿no? Claro que sí, Jorge. Clara, mira, en lo que tú presentaste que me pareció muy interesante, tengo unas preguntas para hacerte. Uno, el objetivo primario obviamente fue objetivo cardiovascular, donde se evaluó dos variables que bien la mencionaste, hospitalización por falla cardíaca y mortalidad cardiovascular. Hubo diferencia en los resultados del EMPEROR versus al estudio de DAPA de falla cardíaca. ¿Por qué crees que se presentaron esas diferencias? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, quiero conocer si hay diferencia entre los pacientes diabéticos y no diabéticos. Y la tercera pregunta que la mencionaste es la importancia del sacubitril/valsartán, que me parece importante si eso impactó o no en los resultados. Claro que sí, Jorge. Yo creo que esas son las preguntas que se hacen todas las personas que vieron este estudio y que están atentas respecto a qué van a decir las guías de insuficiencia cardíaca que se van a actualizar en el 2021. En pacientes diabéticos y no diabéticos, quiero recordarles que en el DAPA-HF la mayoría de los pacientes tenían o prediabetes o diabetes, la minoría de ellos eran normoglicémicos. Y yo creo, independiente de cualquiera de sus tres estatus glicémicos, ya está publicado ese resultado del DAPA-HF, el beneficio se vio en las tres categorías de pacientes. Entonces estamos hablando de un mecanismo que es definitivamente bajar la glucosa no es el mecanismo de acción, está más relacionado con el cambio metabólico del combustible que usa la célula miocárdica, donde empieza a utilizar más cuerpos cetónicos, que es un combustible que es mucho más eficiente y menos costoso desde el punto de vista de cómo funciona la célula miocárdica. Además, el intercambiador sodio-hidrógeno es otra de las teorías más interesantes de cómo funcionan. Y bueno, la pérdida de glucosa y de agua desde el punto de vista renal parece ser solo ese primer mecanismo hemodinámico que ocurre al inicio del uso de estos fármacos, pero que a largo plazo no parece ser tampoco la explicación de cómo funcionan. Entonces, a mí no me quedan dudas de que el beneficio es independiente del estatus glicémico de los pacientes. Respecto a sacubitril/valsartán, también se publicó recientemente el análisis de pacientes con sacubitril/valsartán del DAPA-HF. Miren que es el estudio del que tenemos más información, en el que hemos logrado sacar como todo el provecho de lo que se estudió. Sabemos que estos pacientes no tienen más eventos adversos, que yo creo que es algo muy importante. La gente siempre pregunta en estas conferencias si les da más hipotensión, si los pacientes tienen mayor diuresis. Y realmente en este estudio se muestra que desde el punto de vista de seguridad,
no hay problema con el uso concomitante de estas dos moléculas, no hay una razón para preocuparse y como ya les había mostrado, el beneficio también parece ser independiente del uso de sacubitril/valsartán. Entonces yo no creo que esta sea la explicación de las diferencias de mortalidad entre los dos estudios. Adicionalmente hay que entender el concepto de cómo actúan estos fármacos en el corazón, que es totalmente diferente a la manera en que funcionan otras drogas. Entonces yo creo que aquí no es una pregunta de el uno o el otro, sino que ambos tienen un beneficio importante desde el punto de vista cardiovascular y también desde el punto de vista de la función renal. Yo creo que en ese escenario podemos estar tranquilos con los resultados del DAPA-HF. Y bueno, yo sé que también me vas a preguntar por el uso de diuréticos en estos pacientes. También se presentaron los resultados de qué pasó con la furosemida en los pacientes del DAPA-HF. Y definitivamente estos pacientes no tuvieron más eventos de pérdida de volumen cuando estuvieron recibiendo furosemida más dapagliflozina. Y tampoco fue necesario ajustar el diurético, porque a veces la gente piensa que en estos pacientes va a ser necesario disminuir el diurético, suspenderlo, y realmente este estudio da también tranquilidad. Estos pacientes realmente no parecieran necesitar ajustes en la dosis de furosemida. Mientras Jorge te envía una pregunta, o sea, yo pienso que el estudio pues dejó claro que el perfil de acción en pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Pero, ¿cuál crees tú que sea el mecanismo de acción específico que está llevando a que se pudiera conseguir? Sí, doctor. Realmente la teoría que me parece a mí que tiene más explicaciones es la teoría metabólica, de cómo cambia ese combustible de la célula miocárdica. Recuerden que el corazón tiene una flexibilidad metabólica. Él puede funcionar con ácidos grasos o puede funcionar con glucosa, pero en la medida en que se enferma, pierde esa capacidad de ser flexible, empieza a trabajar más con ácidos grasos y esa es una energía que es súper costosa. Mientras que los cuerpos cetónicos desde el punto de vista de metabolismo oxidativo son más eficientes y son menos tóxicos para la célula miocárdica. Desde el punto de vista de todas las teorías que hay, a mí me parece que esa es la que tiene más futuro, aunque hay muchos investigadores que le apuntan muchísimo a la teoría del intercambiador sodio-hidrógeno en la célula miocárdica. Y ya que el doctor mencionó la insuficiencia cardíaca avanzada, yo creo que estas son drogas que vienen a funcionar muchísimo mejor en pacientes que están en estadios más iniciales de la enfermedad, que no en pacientes que ya están más enfermos, porque dependiendo de en qué fase esté la enfermedad, también depende de cuál es el mecanismo maladaptativo que predomina. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, mientras resolvemos los problemas técnicos, yo quiero contarles, además de lo que vemos en insuficiencia cardíaca, me parece que los cardiólogos a veces se nos pasa un poquito de largo la enfermedad renal en estos pacientes. Los pacientes con insuficiencia cardíaca también tienen albuminuria, como los pacientes diabéticos, la tasa de filtración glomerular en estos pacientes, para nosotros también a veces es una dificultad, porque con mucha frecuencia les quitan todo el tratamiento que es modulador de la enfermedad, por cambios mínimos, por ejemplo, en valores de la creatinina. Entonces yo creo que hay que hacer una aproximación diferente, entender que es importante mejorar el corazón, pero también tener el riñón como un objetivo de tratamiento en estos pacientes, porque definitivamente todo lo que mejora la función cardíaca tiene un efecto importante también en mejoría de la función renal. Yo les voy a hablar, y de verdad que discúlpenme, pero tengo todo y bueno, estas cosas se pueden presentar. Yo les voy a hablar complementando lo que decía Clara, básicamente del estudio DAPA-CKD, que es un estudio muy importante y para eso es muy importante que tengan en cuenta los antecedentes importantes que tiene la dapagliflozina en el contexto del manejo del paciente con diabetes. ¿Aquí sí ven? Sí, perfecto. Sí. Entonces, básicamente, para complementar, es importante que tengan en cuenta que hay unos antecedentes claros para tener en cuenta. Aquí pueden ver en la gráfica los diferentes estudios pivotales
que ustedes ya bien los conocen, tanto con inhibidores de la DPP4, tanto con los agonistas LP1 y con los inhibidores de la SLT2. Cuando hablamos de dapaglifosina específicamente, su estudio pivotal, cuyo objetivo primario fue evaluar desenlaces cardiovasculares, fue el estudio DECLARE, que ustedes lo conocen bien. Pero el antecedente importante que tiene el estudio DAPA-CKD, que es el que les voy a mencionar, es el estudio CREDENCE, que fue hecho con otra molécula que se conoce, que se llama la canaglifosina. El estudio CREDENCE salió publicado también recientemente y nos empezó a dar o a aportar datos muy interesantes, sobre todo en la población renal, porque ya se empezó a tener en cuenta el objetivo renal o el desenlace renal como objetivo primario. Todos los diferentes estudios, los estudios previos que habían, eran el desenlace renal era el objetivo secundario y el desenlace cardiovascular era el objetivo primario. Entonces ese es el antecedente que tiene el estudio DAPA-CKD, que como ven y como pueden ver aquí, fue presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Fue un evento que, como ya bien lo dijo Clarita, fue entre agosto 29 y septiembre 1. Posteriormente a esto hicieron una publicación en Nefrología Dialysis y Transplantation y recientemente, eso fue el 24 de septiembre, en un estudio fresco que fue de la semana pasada, fue ya publicado en el New England Journal el estudio DAPA-CKD. El estudio DAPA-CKD es el estudio que habla o que evalúa la dapaglifosina en pacientes con enfermedad renal crónica. Como pueden ver ahí en los autores principales, para la realización de este estudio se conformó un comité ejecutivo científico liderado por el doctor Hespring, que es un profesor de Reino Unido, y también otro autor muy importante fue el doctor Weller. Hago también la salvedad que la participación de Latinoamérica fue muy importante y ustedes ven ahí de tercer autor a nuestro amigo el doctor Ricardo Correa Rotter, a quien le mando un saludo, participando y siendo como una de las cuotas de Latinoamérica para este estudio. Este estudio, como lo digo, fue publicado en septiembre 24 y estas son las características del estudio. Es un estudio que evalúa o que habla o que permite identificar la dapaglifosina en la prevención de una complicación o de las complicaciones en pacientes con enfermedad renal crónica. El objetivo básicamente del estudio, teniendo en cuenta los antecedentes, el antecedente del estudio DECLARE, como le decía, estudio de seguridad cardiovascular, objetivo primario, desenlaces renales, objetivo secundario, el estudio CREDENCE, que fue en paciente renal, objetivo primario y desenlaces renales, pero este estudio tiene una particularidad que habla o que quiere evaluar la dapaglifosina comparada como el placebo, asociada o como terapia adicional a la terapia estándar de tratamiento en pacientes con enfermedad renal diabética y no diabética, evaluando como objetivo primario los riesgos de eventos renales y eventos cardiovasculares. Entonces, esto básicamente es el objetivo del estudio. Es un estudio que, como les comento, como criterios de inclusión, eran pacientes mayores de 18 años de edad. Muy interesante, la tasa de filtrado glomerular que se incluyó en este estudio eran pacientes con tasa más de 25 y menos de 75, con la presencia de un marcador funcional como albuminuria. Los rangos de albuminuria eran mayores de 200 y menores de 5.000 miligramos sobre 1 gramo de creatinuria, que es el método más estándar y más utilizado para evaluar este marcador de albuminuria. Los pacientes, como dato muy importante, tenían que tener tratamiento con IECA o ARA2 por más de 4 semanas y haber permanecido estables. Y ojo, esta es una característica muy importante del estudio. Sé que Clara me lo va a preguntar. Aquí se incluyeron pacientes diabéticos y no diabéticos. Como antecedente les comento, está el estudio CREDENCE, que fue un estudio con canaglifosina, pero toda la población del estudio CREDENCE eran pacientes diabéticos. Aquí hay una de las diferencias y es que se agrega a la población de diabetes pacientes no diabéticos con diagnóstico de enfermedad renal, como pueden ver en los criterios de inclusión. En los criterios de exclusión se excluyeron pacientes diabéticos tipo 1, se excluyeron patologías como enfermedad renal poliquística, la nefropatía lúpica, algunas vasculopatías y pacientes que estaban en terapia de inmunosupresión. Obviamente que esto podía alterar los resultados o los objetivos del estudio y es importante tenerlo en cuenta. Entonces fueron 2 brazos del estudio, un estudio multicéntrico, aleatorizado, randomizado, donde se dividió el estudio en 2 grandes brazos. Fue un estudio doble ciego. Un brazo recibió, además de la terapia estándar, dapaglifosina, 10 miligramos vía oral al día, y el otro brazo recibió
Además de la terapia estándar, recibió tratamiento con placebo. En el apéndice del estudio, ustedes revisan claramente que los pacientes que participaron no tenían o no sabían identificar si estaban tomando dapaglifosina o estaban tomando placebo. Una cosa muy importante que en este estudio se incluyeron o terminaron en el estudio 4.304 pacientes y el seguimiento del estudio fue más o menos promedio 2 a 4 años. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque este estudio comenzó en febrero del 2017 y en el estudio entraron más de 7.000 pacientes, pero los que lograron pasar los criterios de inclusión fueron 4.090 pacientes. Entonces me van a preguntar, ¿y los otros 304 pacientes? Entonces el estudio fue en febrero del 2017 hasta octubre de 2018, pero resulta que dentro de los países se incluyó a la China y es muy importante que por normas regulatorias la aleatorización de esos 200 algo pacientes de la China para completar estos 4.300 pacientes se hizo en una fecha posterior. Como les digo, el estudio terminó con un seguimiento a 2.4 años y básicamente ¿cuáles eran los objetivos del estudio? Hay un objetivo primario claramente que es evaluar desenlaces renales. Esta es la diferencia con los otros estudios previos, porque los otros estudios previos, como el DECLARE, el objetivo primario era cardiovascular, el objetivo secundario era renal. Aquí es al revés, aquí el objetivo primario fue renal y el objetivo secundario ya se los voy a comentar. El objetivo primario estaba compuesto de 3 variables importantes. Uno, era evaluar el compuesto dado por 1, deterioro de más del 50% de la tasa de filtrado glomerular. 2, la presencia de enfermedad renal crónica terminal, que ellos la definen como pacientes que requirieron diálisis y que estaban requiriendo diálisis por un tiempo mayor de 28 días o los pacientes que se llevaron a trasplante renal por tasas de filtrado menor de 15. Y el otro punto que hace parte del objetivo primario era evaluar la muerte de causa renal o muerte cardiovascular. Entonces, el objetivo primario, como ven, el grueso es desenlace renal y el objetivo secundario lo que está evaluando eran 3 cosas importantes. Algo puramente renal, que era un compuesto dado por deterioro de la tasa de filtrado glomerular más de 50, enfermedad renal crónica terminal, o sea, diálisis o trasplante y muerte renal. Mírenlo y compárenlo con el objetivo primario. El objetivo primario, la diferencia que se adiciona a la muerte renal, la muerte cardiovascular, con respecto a este objetivo. El otro objetivo era el compuesto cardiovascular o el desenlace cardiovascular dado por muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca y el otro objetivo secundario era la muerte por cualquier causa. Es decir, en resumen, es un estudio aleatorizado, randomizado, 4.300 pacientes con un objetivo primario claro, con varias variables y un objetivo secundario con varias variables. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que como les dije, en un estudio multicéntrico, miren, aquí datos muy interesantes, participaron 21 países de 386 sitios y como les dije, fueron 4.304 participantes. Yo revisé y fuimos representativos en Latinoamérica. En Latinoamérica, como ven ahí, participaron 912 pacientes, que eso más o menos da más de un 20% de participación, donde los países, como ven ahí, que participaron, Argentina, con más de 200 pacientes, Brasil, México y Perú. Y si sumamos la población de pacientes de Norteamérica, donde Canadá participó con 280 pacientes, Estados Unidos con 533 pacientes, en resumen, en todo el continente americano fueron más de 1.500 pacientes, una representación muy importante. A ustedes pueden ver que participó Europa Oriental, Occidental y también participó Asia con la representación de China y Japón. Entonces, las características de los pacientes, ¿cuáles fueron? Como ya les había comentado, un grupo recibió dapaglifosina y otro grupo recibió pues el placebo, 2.152 para cada lado, una relación 1 a 1. La edad promedio, como era de esperarse, fue parecida en ambos grupos, 62 años de edad. Se presentaron más hombres que mujeres, el género femenino fue un 33% igual en ambos grupos. Las razas también no hubo diferencias de importancia. Importante, la presencia de diabetes tipo 2, 68% en ambos grupos, porque el
resto de porcentaje, el otro tercio, eran pacientes con enfermedad renal no diabética. Entonces, esto es otra característica importante. El 68-67% eran pacientes diabéticos y el 30% eran pacientes no diabéticos con enfermedad renal. Ahorita vamos a ver las características. La tasa de filtrado glomerular, recuerden que se incluyeron pacientes con más de 25 y menos de 75, pero el promedio de los 4.000 pacientes del estudio de tasa de filtrado fue 43, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes revisan los otros estudios que hay, por ejemplo, el otro estudio que es con pacientes renales, que es el CREDENS, la tasa de filtrado fue 13 centímetros más que esta población de pacientes, es decir, fue de 56 promedio de tasa de filtrado. Si revisan los otros estudios, que tenían con GSLT2, que tienen como desenlace primario el cardiovascular, las tasas de filtrado también son un poco más altas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta este dato de la tasa de filtrado promedio de los pacientes y también la albuminuria. La albuminuria promedio, como ya saben, era mayor de 200 y menor de 5.000, fue más o menos casi de 1.000 miligramos. Como pueden ver ahí, igual en ambos grupos, 965 y 934. Y es importante dentro de los criterios de inclusión que los pacientes estaban con tratamiento con IECA o ARA2. En el apéndice revisé y la gran mayoría de pacientes estaban más con terapia con ARA2 versus con IECA. Entonces les voy a mencionar en los siguientes diapositivas cuál era la etiología de la enfermedad renal crónica, cuáles eran las características basales de los pacientes por estado glucémico, cuáles eran las características renales, que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como ven ahí, la población total, 4.300 pacientes, y ven que 2/3 de la población eran diabéticos y el otro tercio de la población no eran diabéticos. En los pacientes que no eran diabéticos, es muy importante, la principal causa fue nefropatía hipertensiva o isquémica en un 34.8%, y el 42% eran pacientes con enfermedad glomerular. Muy importante que la enfermedad glomerular más frecuente que se presentó en esta población fue la nefropatía por IgA, seguida de la glomerulosclerosis focal y segmentaria y seguida de la nefropatía membranosa. Entonces, en resumen, de los 4.300 pacientes que se dividieron, algo más del 60% eran pacientes diabéticos y el 35% eran pacientes que tenían enfermedad renal crónica no diabética. Entonces, cuando revisamos las características basales, ustedes ven y dividimos la población de pacientes diabéticos y no diabéticos, ahí está el valor exacto. Diabéticos, 2.900 pacientes. Renales crónicos sin diabetes, 1.398 pacientes. Vemos que la edad promedio fue parecida. Obviamente la hemoglobina glicada en la población de pacientes diabéticos era de 7.8 y en los no diabéticos era 5.6, por obvias razones. Eran pacientes más o menos que las variables, la hipertensión arterial era muy frecuente, más del 90% en ambos grupos, y la insuficiencia cardíaca más o menos en un 10%, un poquito más alta en el grupo de los diabéticos, que eso es muy importante. Y lo importante también, la enfermedad cardiovascular también un poquito más alta en los pacientes diabéticos, que esto es muy importante tener en cuenta. Cuando hablamos de un paciente renal diabético versus un paciente renal no diabético, la hospitalización o las causas o el tener falla cardíaca o el tener enfermedad cardiovascular es mucho más frecuente que la población renal no diabética. Aquí ven las características de los pacientes con los tratamientos, ahí lo pueden ver. Tenían 97% tenían el bloqueo de renina, angiotensina, aldosterona, y más o menos, si seguimos con los medicamentos, más o menos el 60% tenían estatinas en ambos grupos. Entonces, cuando analizamos las características renales, y aquí es muy importante tener este dato, miren que la creatinina promedio fue 1.7. Por eso le digo que la tasa de filtrado glomerular, comparando con todos los estudios que hay, quizás este es uno de los estudios que incluye tasas de filtrado promedio más bajas, o sea, en cuanto a la mediana. Y si miramos por grupos o por tasas de filtrado, quiero recalcar algo muy importante. Ustedes se dan cuenta que tasas entre 60 y 75 que hacen parte de un estadio 2, solamente fue un 10% de la población. ¿Y por qué eso? Porque básicamente en el estudio hay un comité, o hubo un comité científico, pero también un comité regulatorio y un comité que evaluaba la parte de reclutamiento. Entonces, hay unos que estaban sesgados y otros no sesgados. El estudio fue claro, o dentro de las características del estudio fue claro, que cuando se llegase a un 10% de pacientes que se incluían en el estudio con tasas de filtrado entre 60 y 75, se iba a parar el reclutamiento de esa población. Esto con el fin de que no se llenaran,
porque cuando uno ve la pirámide de enfermedad renal crónica, obviamente los estadios tempranos son más frecuentes. Entonces, para no llenar el estudio de un porcentaje más alto de un 10, 20, 30, 40%, de tasas más de 60, ellos quisieron tener ese punto de corte para poder incluir pacientes, obviamente, con tasas de filtrado más bajas. Entonces, ustedes pueden ver ahí que solamente el 10% de los pacientes tenían, en ambos grupos, tenían tasas de filtrado entre 60 y 75, o sea, estadio 2. La gran mayoría de pacientes era estadio 3A y 3B. Y una cosa muy importante también que recalcó el estudio es que el 14.5% de los pacientes incluidos en este estudio estaban con una enfermedad renal diabética o no diabética estadio 4. Ojo que ese dato es muy importante. La población total de pacientes, de los 4.304 pacientes con tasas de filtrado entre 15 y 30 fue un 14.5%. Comparativamente igual en ambos grupos. Y esto en números eran más o menos 612 pacientes. Entonces, encontrar, y esta es otra de las cosas importantes a recalcar en el estudio, encontrar un estudio con población renal diabética y no diabética donde se incluyan 612 pacientes con tasas de filtrado entre 15 y 30 es muy importante para evaluar obviamente desenlaces renales y desenlaces cardiovasculares. ¿Esto por qué lo digo? Porque el estudio Credence, recuerden que es de canaglifosina, hizo un análisis de su grupo y ellos incluyeron solamente 200 pacientes con tasas de filtrado entre 15 y 30, donde se demostró también impacto en desenlaces o mejoría en desenlaces renales y desenlaces cardiovasculares. Entonces, este dato también es muy importante, esta población importante de pacientes con enfermedad renal diabética y renal no diabética estadio 4. Y obviamente la relación albúmina-creatinina, como le dije, el promedio más o menos fue casi cercano a 1000 miligramos sobre un gramo de creatinuria. Entonces, cuando evaluamos los objetivos primarios, el objetivo compuesto primario, que como les había dicho, deterioro sostenido de más del 50% de la tasa de filtrado glomerular, enfermedad renal crónica terminal, que son los pacientes que necesitaron diálisis más de 28 días o se trasplantaron, o muerte renal o muerte cardiovascular, definitivamente cuando se compara la dapaglifosina con el placebo, los resultados de dapaglifosina son absolutamente mejores y la reducción de riesgo relativo de este objetivo primario, que fue lo básico, lo más importante del estudio, fue un 39%. Es decir, el HR fue de 0.61 con un intervalo de confianza que no subió al 0.7 y con una P con muchísimos ceros de por medio. Y esto se empezó a ver, como pueden ver ahí, desde la semana, desde los 8 meses y obviamente ya a partir de ahí se levantó. Cuando uno habla, porque estos estudios, el objetivo compuesto primario, cuando desarrollan el estudio, hablan de que tiene que haber un número de eventos para poder trazar el número de años de seguimiento. Estos estudios normalmente son estudios que casi siempre son más de 3 a 4 años y cuando hicieron el diseño del estudio, en la estructura del estudio, en la parte epidemiológica, ellos consideraron que más o menos se deberían presentar 698 a 700 eventos para poder con eso sacar los resultados del estudio. Pero resulta que este estudio, cuando llevaba 408 eventos, y ahí los pueden contabilizar, 312 eventos placebo y 197 eventos, cuando ese estudio llevaba 408 eventos, los estudios tuvieron que suspenderlo y por eso más tarde les voy a explicar por qué el estudio se suspendió más o menos en abril, marzo de este presente año. Entonces, el objetivo primario importante es que la dapaglifosina, los pacientes intervenidos con dapaglifosina presentan una reducción de riesgo relativo de un 39% versus los pacientes no intervenidos con dapaglifosina, específicamente en la presencia de desenlaces renales. Y cuando evaluamos todas las variables del objetivo primario, que ya se las había comentado, las variables son muy importantes y en las variables, cuando uno mira el desenlace por separado, vemos que también es muy importante todos los desenlaces, o sea, el deterioro en la tasa de filtrado fue significativo, la enfermedad renal crónica terminal, diálisis o trasplante fue significativo, la muerte renal no fue significativo por el número de pacientes que no fue significativo y la muerte cardiovascular, esa fue la única que pasó el punto de 1. Pero en general, resumen, el objetivo primario en estos pacientes presentó una reducción de riesgo relativo del 39%. Cuando hablamos, básicamente, si en todos los grupos fue consistente, o los grupos preespecificados fue consistente los resultados, vemos que efectivamente tanto en los pacientes diabéticos como en los no pacientes diabéticos, estos resultados se presentaron de manera igual,
con datos estadísticamente significativos. En los pacientes con albuminuria mayor de 1000 o menor de 1000 también los datos fueron estadísticamente significativos, y cuando se evaluó la tasa de filtrado, ya saben que el promedio fue 43, pero cuando se evaluó tasa de filtrado más de 45, menos de 45, también encontramos que los datos fueron estadísticamente significativos. Es decir, el objetivo primario del estudio se cumplió a favor de dapaglifosina con resultados muy importantes, y cuando uno evaluaba grupos preespecificados con respecto a la albuminuria, con respecto a la tasa de filtrado y con respecto a si eran diabéticos o no, en todos esos grupos también fue importante los resultados y se dieron. También cuando evaluamos por edad, por género, por raza, por regiones, también fue estadísticamente significativo, como pueden ver ahí en la gráfica. Cuando miramos de objetivos secundarios, y este es un objetivo específicamente renal, miren que aquí en este objetivo quitan la muerte cardiovascular si no se evalúa deterioro de la tasa de filtrado, enfermedad renal terminal o muerte renal. Vemos que la reducción de riesgo relativo fue del 44%. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, con una P estadísticamente significativa y con un HR que no sobrepasaba el 0.7. Y cuando evaluamos el objetivo secundario, que este es muy importante, la muerte cardiovascular o la hospitalización por insuficiencia cardíaca, también los pacientes intervenidos con dapaglifosina presentaron mucho menos eventos que los no intervenidos con dapaglifosina, es decir, presentaron una reducción de riesgo relativo de un 29% en estos objetivos de muerte y hospitalización por falla cardíaca. Y el impacto en mortalidad, que es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de una población de pacientes diabéticos renales y pacientes con enfermedad renal, también fue muy importante, con una reducción de riesgo relativo de un 31%. Es muy importante que tengan en cuenta aquí un resumen de los objetivos primarios y los objetivos secundarios. Como pueden ver, fueron resultados bastante importantes y van a marcar un hito para la nefrología, y ahí pueden ver que todos los que están al lado izquierdo, pues en la curva es obviamente resultados positivos a favor de la utilización de dapaglifosina. El perfil de seguridad de estos medicamentos es muy importante, y vemos que la descontinuación del tratamiento fue más o menos de un 2 o 13% en ambos grupos. Eventos adversos serios, ahí está el porcentaje, y importante que no se presentaron con la utilización de dapaglifosina ningún evento de cetoacidosis diabética, y no se presentaron tampoco eventos así marcados como fracturas, o sea, de un número bastante considerable, o eventos básicamente de hipoglicemia, porque sabemos que estos medicamentos de riesgo de hipoglicemia es bastante bajo, pero es una población de pacientes renales. Entonces, en resumen, cuando uno tiene en cuenta este estudio, vemos que este estudio es el primer estudio renal dedicado a evaluar la eficacia y seguridad de un inhibidor de la GCLT2, específicamente dapaglifosina, en pacientes con enfermedad renal, tanto enfermedad renal diabética como enfermedad renal sin diabético. Y en resumen, ahí están los números. El objetivo primario, que es compuesto por esas variables, se redujo en un 39%. El objetivo renal se redujo básicamente en un 44%. La hospitalización por muerte cardiovascular o falla cardíaca se redujo en un 29%, y la muerte, la mortalidad por cualquier causa, se redujo en un 31% en los pacientes que fueron intervenidos con dapaglifosina, sean diabéticos o no sean diabéticos. Entonces, la dapaglifosina, con los últimos resultados, fue muy bien tolerada, acorde al perfil de seguridad ya establecido. Entonces, básicamente, este es como el perfil de beneficio cardiorrenal de la dapaglifosina. Está el estudio DECLARE, objetivo primario cardiovascular. Está el estudio DAPA-HF, que Clarita lo habló muy bien, que eran pacientes con falla cardíaca. Y está el estudio DAPA-CKD, que básicamente el objetivo primario era desenlace renal y mortalidad cardiovascular, y unos objetivos secundarios bastante importantes en diabéticos y en no diabéticos. Entonces, estas son las conclusiones. La relación importante entre la diabetes mellitus con la enfermedad cardiovascular y la falla cardíaca es un círculo corazón, riñón, diabetes. Todos estos estudios que evalúan medicamentos para la diabetes tipo 2 son diseñados para medir seguridad cardiovascular por solicitud de la FDA. La DAPA-HF fue el primer estudio en evidenciar resultados cardiovasculares y renales en pacientes sin diabetes mellitus, y básicamente los resultados del estudio DAPA-CKD mostraron beneficios en disminuir la progresión de la enfermedad renal en pacientes con y sin diabetes. Entonces, básicamente, en general,
Este grupo de medicamentos va a marcar una pauta. Este estudio nos trae cosas interesantes, nos trae estudio en población de pacientes con enfermedad renal sin diabetes, nos trae una casuística importante en pacientes con enfermedad renal diabética y no diabética, estadio 4, 612 pacientes. Y, como les comentaba, este estudio fue suspendido de manera temprana por el comité regulatorio. El comité regulatorio le informó al primer y al último miembro del comité, que fueron 9, que fueron los que estaban ahí, avisándole, porque ustedes saben que un estudio se puede suspender básicamente o porque va muy bien o porque va muy mal. Este estudio se suspendió por los resultados bastante importantes a favor y hay que considerar la parte ética, y por eso pues el estudio fue suspendido antes de tiempo con estos resultados que mencionaron en el Congreso y que publicaron en la revista New England Journal. Gracias. Clarita, no sé si tiene... Gracias, doctor Rico, por su excelente conferencia. Mientras inician las preguntas, tal vez un comentario. Yo recuerdo cuando inició el estudio, me llamó mucho la atención de quienes diseñaron el estudio y quienes investigaron el estudio fueron bravos, porque el hecho de meter pacientes con filtración glomerular menor de 25 mililitros por minuto, e incluso lo que hemos participado en otros estudios, acostumbrados a tener pacientes con proteinuria mayores a 300 miligramos. Aquí el rango de proteinuria incluso fue menor. Y con los desenlaces que ustedes han mostrado, tanto Clara como Jorge, la pregunta es, ¿será que estamos ante una nueva era de enfoque de pacientes? ¿Debemos perder el miedo? ¿O será que los 2.5 años de duración del estudio todavía no son suficientes para ver si en el futuro se requieren estudios con mayor número de pacientes para poder decir con certeza las ventajas del estudio en ambos aspectos, en la muerte renal y en la muerte cardíaca? Doctor, yo estoy de acuerdo con usted. Hay muy poquitos pacientes con enfermedad renal estadio 4 también en los estudios de cardiología. Y definitivamente para mí también es una evidencia muy interesante, porque estos pacientes siempre han sido excluidos. Casi todos los pacientes cardiovasculares hasta estadio 3 y de ahí para allá tenemos una ausencia gigante de evidencia. Entonces, yo también estoy gratamente sorprendida con que se estén estudiando esta población de pacientes y yo creo que definitivamente es algo muy importante. Y yo, si Jorge prende el audio, yo le quería preguntar si él piensa que esta es una terapia también de primera línea para pacientes con enfermedad renal. Mientras el doctor Rico habilita el audio, si hay alguna otra pregunta en el auditorio. Comentario del doctor Luis Barros, la charla del doctor Rico. Doctor Barros, si usted quiere hacer alguna pregunta. Bueno, hay una pregunta, dice doctor Rico o doctora Clara, que si se han encontrado deterioro o trastornos a nivel del desequilibrio hidroelectrolítico. Correcto, yo les puedo contestar por los estudios de insuficiencia cardíaca y los efectos no han sido diferentes al placebo, ni en efectos de depresión de volumen, ni en trastornos hidroelectrolíticos. Yo creo que quizá una de las cosas importantes de los estudios que hemos visto del DAPA-HF y también del Emperor Reduce es la seguridad de estas terapias en pacientes con insuficiencia cardíaca. Como yo les mencionaba, también se ha demostrado que estos pacientes ni siquiera necesitan ajustes importantes en la dosis de diurético. Y veo que alguien me está preguntando por insuficiencia renal aguda. El doctor Conde, sí. ¿Qué precauciones debe tenerse en pacientes con falla cardíaca renal tipo 3 para insuficiencia renal aguda? Bueno, yo creo que esta evidencia que nosotros mostramos es de pacientes con enfermedad renal crónica. En este momento no tenemos estudios en pacientes con enfermedad renal aguda y tampoco tenemos estudios publicados porque se están haciendo en este momento en el mundo estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda con los ISGLT2 que están en este momento en fase de reclutamiento. El estudio EMPA-REC es un estudio que se hizo en pacientes diabéticos
que tenían principalmente enfermedad cardiovascular establecida y en los cuales se logró demostrar que había una reducción en la mortalidad cardiovascular, en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y que también fue favorable el desenlace renal. Yo creo que esta es una pieza de evidencia, como ya les había dicho, por donde empezó toda la historia de los ISGLT2 y fue en pensar en tratar a los diabéticos. Pero ya con este nuevo estudio sabemos que estas drogas, esta familia de fármacos, va mucho más allá del control glicémico y que el beneficio ocurre incluso en pacientes sin diabetes. Bueno, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, ahora sí. Doctor Rico, hay una pregunta para usted. Voy a responderte primero la de Gustavo. Mire, yo creo que la evidencia es bastante sólida, Gustavo, con los inhibidores de la GSLT2. La primera evidencia, como comentaba, el objetivo renal era un objetivo secundario. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero los objetivos secundarios también son válidos desde el punto de vista epidemiológico. Está el estudio DECLARE con 17.000 pacientes de APA, está el programa CANVAS que fue con canaglifosina, más de 10.000 pacientes, y está el estudio EMPA-REC, que fue el primero importante con 7.000 pacientes. El objetivo primario de esos estudios fue cardiovascular, pero el objetivo secundario evaluaban desenlaces renales y en todos esos estudios, tanto en población temprana, que fue la gran población del DECLARE, como en población intermedia, que fue el programa CANVAS, como en población ya con enfermedad renal o con enfermedad avanzada, importante, en todo demostró impactos positivos en desenlaces renales. Ahora bien, nos vamos al estudio CREDENCE, que fue el primero en población renal diabética y mostró resultados importantes. Desafortunadamente, pues la canaglifosina no la tenemos en Colombia, pero los resultados fueron importantes en desenlaces renales y aquí empezamos a ver que también en esos estadios bajos fueron 200, un análisis de su grupo, fueron 212 pacientes, también un impacto en desenlaces renales. Y definitivamente este estudio muy importante, aquí además incluyeron pacientes renales diabéticos y no diabéticos y se incluyeron más de 600 pacientes con enfermedad renal en depuraciones que estaban entre 25 y 30, porque recuerde que el punto de corte era hasta 25, entonces entre 25 y 30 se incluyeron esos pacientes. Yo creo que la evidencia es importante y es una cosa que se suma que es muy importante, que la evidencia también es importante en la población con enfermedad renal sin tener diabetes. Ahora bien, las guías de enfermedad renal diabética, acá digo, y eso es muy importante que se las revisen, están próximas a salir publicadas, pero ya sale una versión preliminar, ya colocan, además de la metformina como medicamentos de primera línea, los inhibidores de la GSLT2 cuando el paciente tiene enfermedad renal diabética. Y esto va a ser muy importante, Gustavo y Clara. Ya colocan de primera línea y colocan la tasa de filtrado en punto de corte de 30. Obviamente eso y hay evidencia importante que sustente eso, pero una cosa, obviamente estamos en Colombia, las normas regulatorias en Colombia saben y están aplicadas a utilizar estos medicamentos con más de 45, pero definitivamente la evidencia entre 45 y 30 es importante y también me parece muy importante esa evidencia que estamos recolectando en pacientes que están en tasas de filtrado menores de 30. Entonces esa pregunta es muy importante, Gustavo. Yo también te quiero preguntar algo. ¿Se deberían utilizar siempre acompañados de IECA o ARA como lo hizo el estudio? Porque en insuficiencia cardíaca tenemos claro que es un mecanismo diferente de acción y que es complementario a lo que ya tenemos. Pero ¿cuál es tu visión de la enfermedad renal? Claro, es muy importante, Clarita. En la historia de los medicamentos nefroprotectores no habíamos tenido impacto en medicamentos, sino ahorita con los inhibidores de la GSLT2 y algunos agonistas GLP-1. Pero el impacto anterior básicamente es con los inhibidores de la ECA y con los ARA2 en cuanto a lo que es nefroprotección. No olvidemos que nefroprotección fisiopatológicamente se hace por mecanismos hemodinámicos o por mecanismos antiinflamatorios o ambos, pero para que haya nefroprotección, definitivamente el medicamento, la intervención, tiene que impactar en retardar la progresión de la enfermedad renal. Es un concepto que quería aclarar. Por ejemplo, un DPP-4, hay DPP-4 que disminuyen la albuminuria, pero no impactan en la progresión de la enfermedad renal. Esos medicamentos se consideran neutros y seguros desde el punto de vista renal, pero medicamentos nefroprotectores, después de los IECA, los ARA2, están los inhibidores de la GSLT2. Y claro que es importante utilizarlo y eso fue una de las variables importantes, porque nosotros
El estudio, como ves, es comparar dapaglifosina con placebo, pero esto no es un estudio con placebo, porque ambos grupos de pacientes tenían terapia estándar, tenían estatinas, tenían una glicada más o menos estable, más del 90% de los pacientes tenían terapia con GIECA o ARA2. Entonces yo pienso que es importante porque desde el punto de vista fisiopatológico, el mecanismo hemodinámico y antiinflamatorio de los GIECA-ARA2 es diferente al mecanismo hemodinámico y antiinflamatorio de libres de la SLT2. Si recordamos el glomérulo, recordamos que el mecanismo hemodinámico de libres de la SLT2 es por un efecto en la mácula densa, por la natriuresis y la diuresis osmótica. Entonces, ese efecto de la mácula densa lo que hace es cerrar o vasoconstrictir la arteriola aferente para disminuir la presión intraglomerular. En cambio, los GIECA o los ARA2 están sobre la eferente, o sea, son mecanismos que pueden ser complementarios. Y yo creo, y ahí va la pregunta que yo de pronto te hago a ti. Para ti es importante también, por ejemplo, con esta nueva moda del sacubitril valsartán, que es un medicamento también con resultados muy importantes. ¿Qué opinas tú de en falla cardíaca utilizarlo, por ejemplo, con inhibidores de la SLT2? Sí, totalmente de acuerdo. Como yo les dije, son drogas que no compiten. Incluso hay un trabajo reciente muy bonito donde se observa que se gana cuando uno combina estas dos familias de fármacos. Los pacientes se ganan 6 años libres de eventos. Entonces, definitivamente sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en ambas patologías esos dos tratamientos son complementarios. Alguien pregunta en el chat por el porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca en el estudio DAPA-CKD que presentó Jorge, 10%. Y una pregunta del doctor Jorge Coronado, también para Jorge. En la práctica real, donde la adherencia es un problema, ¿qué tanto influye el aumento de la diuresis para la adherencia? ¿Has tenido alguna experiencia, Jorge? No, muy importante, profe, un saludo, profe Coronado, un gusto que esté conectado. No, es muy importante. Recuerden que estos medicamentos, como Clarity y yo los llamamos, son medicamentos del corazón y del riñón. Sí son medicamentos para la diabetes, pero son medicamentos cardiovasculares y renales y tienen un efecto diurético importante. La natriuresis y la diuresis osmótica es importante y obviamente hay que tener en cuenta las características del paciente, individualizarlo, porque obviamente adicionar este medicamento a una terapia con diuréticos previa puede traer efectos contraproducentes. De hecho, cuando uno utiliza estos medicamentos en pacientes que están recibiendo diurético, hay que ajustar la dosis y más, obviamente, en pacientes, obviamente, que tienen alguna manifestación de hipovolemia o de depresión de volumen intravascular. Los mecanismos diuréticos son un poco diferentes, pero son medicamentos diuréticos, entonces sí hay que ajustarlo. Otra cosa importante, profe, y Clara lo mencionó, claro, creo que es importante que hayan mencionado eso, cuando uno utiliza estos medicamentos, a uno ve una caída en la tasa de filtrado. Eso se ve en varios estudios. En la parte inicial, igual que cuando uno utiliza un IECA o un ARA2, uno ve una caída de la tasa de filtrado y eso es esperable por la fisiopatología y los mecanismos de acción del medicamento. Y eso es lo mismo que el IECA o el ARA2. Cuando uno utiliza un IECA o un ARA2, se puede subir un poquito la creatinina transitoriamente por la disminución de la presión intraglomerular. Se cae obviamente la tasa de filtrado, pero a mediano y a largo plazo se va compensando por nefroprotección esa tasa de filtrado. Y como Clara bien lo mostró, al final, después de cierto tiempo, ya la progresión de la enfermedad renal es mucho más lenta con estos medicamentos que cuando no utiliza estos medicamentos. Pero en resumen, hay que ajustar la dosis de los diuréticos. Clarita nos puede complementar si el paciente, por ejemplo, tiene falla cardíaca, ¿qué recomendaciones daría a ella? Sabes que antes de que salieran los análisis del DAPA-HF, yo pensaba que había que reducir el diurético, pero después de ver realmente que los eventos de depresión de volumen son muy bajos en estos pacientes, no son diferentes a placebo, y después de ver el subanálisis de los pacientes que requerían furosemida, donde no fue necesario ajustar la dosis, yo estoy más tranquila y realmente no veo la necesidad de ajustarle la furosemida a estos pacientes. Ahí por ahí estoy leyendo unas cosas muy importantes. Ojo, y Clarita nos puede complementar. Hoy en día tenemos que hacer lo que se llama intervención y gestión temprana de riesgo. Y obviamente estos medicamentos nos han enseñado, la dapaglifosina y la EMPA, nos han enseñado que los pacientes, sobre todo que tienen albuminuria y que tienen compromiso renal, hay que establecerle una escala de riesgo de falla cardíaca. Porque obviamente aquí estamos hablando del que tiene falla cardíaca.
Pero hay una escala que Clara nos puede complementar a una publicación de Circulation, que es la escala TIMI-Declare, donde evalúa unos aspectos importantes, la tasa de filtrado de la fibrilación auricular, la de filtrado glomerular menor de 60, la presencia de albuminuria, y esto hay que utilizarlo en la evaluación dinámica del nefrólogo. Cuando uno tiene un paciente con enfermedad renal diabética, le debe definir el riesgo cardiovascular, que la gran mayoría son de alto o muy alto riesgo cardiovascular, porque no hay diabéticos tipo 2 de riesgo bajo, y más si tiene enfermedad renal. Y automáticamente hay que definir con el paciente cuál es el riesgo que tenga de falla cardíaca. Y van a ver, y Clara nos puede complementar, que cuando nosotros tenemos albuminuria A3, más de 300, eso da un puntaje de 2 y eso ya lo ubica al paciente con 2 o más con riesgo aumentado de falla cardíaca. Entonces, Clara nos puede complementar, porque nosotros tenemos que irnos más temprano a veces. Obviamente, si el paciente tiene falla cardíaca, pues sí, pero hay que irnos más temprano e intervenir más temprano. ¿Qué dices, Clara, de eso? Sí, de acuerdo. Esa es una publicación muy interesante de qué variables predicen el desarrollo de insuficiencia cardíaca en los diabéticos, tener fibrilación auricular, tener un infarto previo, la tasa de filtración glomerular, la presencia de proteinuria y haber tenido un evento previo que califique como descompensación de insuficiencia cardíaca. En la medida en que el paciente tenga más puntos, y lo que más puntos da, tengo que decirles, es tener enfermedad renal, es muy importante porque eso me permite predecir para dónde vamos y yo creo que prevenir es el llamado inicial en todas estas terapias. Y bueno, definitivamente, como yo les decía, yo creo que los cardiólogos tenemos que prestarle más atención al riñón. Si yo tengo una droga que no solamente me mejora los desenlaces de insuficiencia cardíaca, sino que además me protege el riñón de mi paciente con insuficiencia cardíaca, yo voy a estar mucho más feliz porque es un problema realmente tener enfermedad renal y tener insuficiencia cardíaca. Estos pacientes se mueren más. A estos pacientes se les quitan las terapias y lo vemos todos los días. Les retiran el tratamiento que les salva la vida. Entonces, definitivamente es muy importante esta nueva perspectiva de ver estos dos órganos juntos y mirar cómo los podemos proteger. Ahora hay bastantes comentarios y preguntas. Quiero saludar al doctor Conde. Él tiene una consideración muy importante. Es muy importante tener precaución, obviamente, el paciente con falla cardíaca, el paciente con insuficiencia renal, el paciente que tiene insuficiencia renal aguda, depresión de volumen cuando uno utiliza estos medicamentos. Es muy importante. Oscar pregunta qué opina del EMPA-REC. El EMPA-REC es un estudio pivotal que objetivo primario es seguridad cardiovascular. Y obviamente como objetivo secundario evalúa obviamente desenlaces renales, un estudio muy importante y que fue el primero básicamente con este grupo de medicamentos que nos abrió las puertas. No sé si Clara quiere complementar un poquito que están preguntando. Quiero contestar algo que me están preguntando por aquí, Jorge. El doctor Freddy García me pregunta que si es adecuado hacer el metaanálisis, unir los datos del DAPA-HF con el EMPRO-REDUCE para demostrar el beneficio de clase. Doctor, qué buena pregunta. Esto ha generado toda la discusión que usted quiera, porque los autores de este metaanálisis son los autores principales del EMPRO-REDUCE. Entonces, esto se ha interpretado mucho como una manera de tener una evidencia adicional que presione un poquito las guías del 2021 de insuficiencia cardíaca, hacer una recomendación de clase para todos los ISGLT2. Yo creo que esa fue una argucia que hicieron muy inteligentemente para tratar de mostrar que es un efecto de clase, para justificar los resultados diferentes de los dos estudios. Esa es mi percepción de por qué justamente ese metaanálisis sale al día siguiente de que se presentaron los resultados del estudio. Porque en las guías de cardiología, siempre las drogas que no cambian la mortalidad las castigan desde el punto de vista del grado de la evidencia. Y nunca las recomiendan como clase 1, sino como clase 2. Entonces yo creo que esa fue más bien una maniobra inteligente que hicieron los autores para tratar de unir todos los desenlaces de los dos estudios y mostrar que podría haber un efecto de clase. El doctor Giancarlo pregunta que cuál es el criterio que tenemos nosotros en tasa de filtrado para utilizar los niveles de la SGLT2. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Una cosa es la robustez que hay en los estudios clínicos y otra cosa es las normas regulatorias de nuestro país. Y yo sé que aquí hay gente de varios países que están conectados, pero definitivamente hay evidencia clara de utilizar los niveles de la SGLT2 con tasas de filtrado más de 30. De hecho, les comentaba que van a salir las guías CADIGO de enfermedad renal diabética, donde colocan a la metformina asociada, independientemente de la glicada, a utilizar en los pacientes con
enfermedad renal diabética con tasas de filtrado más de 30. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Pero obviamente el Credence aportó 212 pacientes con tasas de filtrado más bajo y este estudio, el DAPA-CKD, también aportó pacientes renales diabéticos y no renales, fueron 612 pacientes con tasas de filtrado más bajo. Pero la norma regulatoria, por lo menos en Colombia, es más de 45, pero hay suficiente literatura y evidencia para utilizarlos en más de 30. Clara, aquí preguntan algo de la hemoglobina glicada, que es muy importante tenerlo en cuenta. La hemoglobina glicada, ¿qué concepto tienes tú con respecto a las nuevas guías? Hay que tenerla en cuenta a la hora de utilizar medicamentos. Por ejemplo, paciente con enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal diabética que está sin un inhibidor de la GSLT2 o sin un agonista GLP-1 con evidencia y que tenga una glicada normal. ¿Tú qué haces en ese caso? Yo creo que definitivamente el target de estos fármacos no es el control glicémico, es la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, de eventos renales y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces yo creo que solamente reducir esos 3 desenlaces justifica el uso de estos medicamentos. Y con toda la evidencia que tenemos de los beneficios en pacientes no diabéticos, independiente de la glicemia, definitivamente yo creo que se justifica su uso. Bueno, entonces muy importante, y aquí siguen haciendo preguntas, por ejemplo, de los efectos adversos. ¿Qué piensas? Aquí están preguntando sobre las infecciones geniturinarias, infecciones urinarias. ¿Qué nos puedes comentar, Clara, de eso? Cada vez son menos frecuentes en los estudios recientes, tanto los estudios de insuficiencia cardíaca como los estudios como el que tú acabas de presentar. Cada vez son menos frecuentes. Yo creo que cada vez hemos tenido más experiencia con el uso de estos fármacos y esto ha generado que tengamos más tranquilidad respecto a su seguridad. Alguien también preguntó en el chat por las amputaciones, eso se vio en el Canvas, pero eso no se ha visto en ningún otro de los estudios con los ISGLT2. Entonces yo creo que cada vez hemos aprendido más de cuál es el paciente, cuáles son los cuidados que hay que tener y definitivamente el perfil de seguridad de estas moléculas es excelente. Sí, quiero saludar al doctor Emir Ortiz, que también lo conoces, Clara, nefrólogo que trabaja con nosotros acá en Medellín. Y Pero tengo que aclarar que Jorge fue mi profesor. Te estoy profesores. quitando la edad. Pero te fue bien conmigo, ¿cierto? Te fue bien. Claro, entonces Emir pregunta la frecuencia de complicaciones de isquemia, casualmente lo que estás comentando en pacientes con enfermedad arterial periférica. Es muy importante, y aquí es importante lo que dice Clara. En este estudio, que fueron 4,000 y pico de pacientes, los efectos adversos fueron bajos. No se presentó ni un fenómeno de cetoacidosis diabética en los pacientes que estaban con los que fueron intervenidos con dapaglifosina. Y todos los demás efectos no fueron estadísticamente significativos y solamente descontinuaron el tratamiento, fueron 200 pacientes, que es un porcentaje muy bajo en ambos grupos. O sea, no fue estadísticamente significativo en un grupo con respecto a otro. El doctor Luis Barros también, te lo saludo, es un nefrólogo amigo, que el doctor Oraroca lo mencionó, también está haciendo unos aportes muy interesantes y también él comenta que estos estudios obviamente no tienen en cuenta la tasa de filtrado, la clasificación de la tasa de filtrado con respecto a la incidencia o la presencia de falla cardíaca. Por lo menos en este estudio, Luis, y después Clara nos puede complementar, ya hay 2 estudios importantes específicamente de falla cardíaca donde se evaluó como desenlace secundario el desenlace renal. Desenlace primario, mortalidad cardiovascular y hospitalización, falla cardíaca, y desenlace secundario en la parte de desenlace renal. En este estudio, que es muy importante tener en cuenta, que definitivamente el paciente diabético tiene más falla cardíaca y tiene más enfermedad cardiovascular diabético renal que el no renal. Ustedes van a ver ahí que la incidencia o los pacientes, cuando se vieron los 2 grupos, los diabéticos y los no diabéticos con enfermedad renal, el grupo de diabéticos tenía más presencia de enfermedad cardiovascular que los no renales y tenía más presencia de falla cardíaca previa que los no renales. Entonces, esto es un dato muy importante a tener en cuenta a la hora de ver que definitivamente el paciente diabético tiene mucho más riesgo y tiene más prevalencia e incidencia de falla cardíaca y de enfermedad cardiovascular. Pero Clara nos puede complementar esa parte.
Sí, yo le quería decir al doctor que estos estudios van publicando análisis de subgrupos posteriormente. Por Ah, ahora solo tenemos en el DAPA-HF la comparación de los que tenían menos de filtración de glomerular y más de 60, donde los resultados fueron consistentes en los dos grupos. Pero en la medida en que se va explorando toda esta información de los estudios, probablemente vamos a conocer más de qué pacientes tenían enfermedad renal, estadio 3A, 3B, y cómo es el comportamiento de esta población. y muy seguramente, Clara, muy seguramente va a salir un análisis post-hoc o un estudio evaluando, porque yo la verdad estoy quiero ver más sobre esos 612 pacientes que estaban en estadio 4, porque es una población de pacientes bastante alta. Estamos hablando casi un 15% de los pacientes y yo creo que para que salga otro estudio con esa cantidad de pacientes en estadio 4, es importante pues tenerlo en cuenta. Yo quiero ver qué pasa con esos pacientes y como tú bien lo dices, muy seguramente va a salir un estudio posterior de ese análisis de subgrupo, qué pasa con esos pacientes, qué pasa con la falla cardíaca, qué pasa con la mortalidad cardiovascular, qué pasa con el desenlace renal, porque es muy importante, Clara, y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Cuando uno mira el DECLARE, que es el estudio obviamente de DAPA, pero con objetivo primario cardiovascular y objetivo secundario renal, uno ve que de los 17,000 pacientes, el 93% de los pacientes tenían tasas de filtrado más de 60. Y si uno ve el promedio, las tasas de filtrado son tasas de filtrado de 70, más o menos casi 80 de esos pacientes. Es diferente el impacto de esos pacientes en desenlace renal que el impacto de los pacientes en desenlace renal cuando tienes tasas de filtrado de 25. O sea, si yo tengo un paciente con 25 y yo logro retardar la progresión 1 o 2 o 3 centímetros que yo me ahorre de progresión, es bastante y mucho más significativo que ahorrarse 1 o 2 o 3 centímetros en un paciente que tiene tasa de 70 que muy seguramente no se siente. Entonces, un paciente con tasa de 70, si le bajan 3 centímetros, eso no va a tener impacto, pero un paciente con tasa de filtrado de 20, bajarle 2 o 3 centímetros sí va a tener impacto. Entonces yo sí que quiero ver ese análisis de su grupo y tengan en cuenta a la hora de hacer análisis qué tipo de filtrado o cuál es el porcentaje de filtrado que tienen los pacientes, porque eso es muy importante. Bueno, Jorge, yo creo que hemos contestado las preguntas de todas las personas en el chat. Fue una experiencia muy buena compartir tu punto de vista como nefrólogo y los datos de este estudio tan importante, el DAPA-CKD, contrastarlos con los estudios de cardiología. Y bueno, no me queda más que darle las gracias a la Asociación de Nefrología por permitirme llegar a sus hogares esta noche y discutir con ustedes esta evidencia tan interesante. Y yo creo que la base de todo esto es que tenemos que trabajar siempre como equipo, porque compartimos pacientes que se enferman de las mismas dos patologías, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal. Muchas gracias, Clara, y gracias, Jorge. Yo creo que la acción principal en el enfermo renal es que la gran mayoría se mueren de enfermedad cardíaca y muchos se mueren incluso sin ni siquiera saber que tenían insuficiencia renal. Eh, la asociación está muy preocupada con esta situación y desde su comité de nefroprevención y diabetes se está haciendo un esfuerzo muy grande y ahora pues de la mano de la Asociación de Cardiología. Que muchas gracias, Jorge, y gracias, Clara. Y los felicito a ambos por el excelente abordaje que hicieron de estas dos conferencias que fueron un éxito en el pasado Congreso Europeo de Cardiología. Bueno, yo quiero felicitar a Clara, de verdad que compartir nuevamente escenarios con Clara es bastante fabuloso y para mí es un privilegio contar siempre con el apoyo de ella, una referente a nivel de la cardiología, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Gracias, Gustavo, y a nuestra querida Asociación Colombiana de Nefrología, a los colegas nefrólogos, a los médicos generales, familiares, internistas, tanto de Colombia como de la SLAN que participaron en este evento y ofrecerles mis disculpas por la falla técnica a última hora, pero gracias a Dios se pudo solucionar y dar la conferencia porque la verdad es que habíamos hablado con Clara, teníamos muchas ganas de compartir estas experiencias que son muy importantes y a la hora lo que vamos a beneficiar son a nuestros pacientes.
Gracias. Le voy a regalar un antivirus a Jorge. Doctora Aroca, muchas gracias por su Gracias amabilidad a todos. y por Gracias la a todos del evento. por la asistencia y gracias a Laboratorios Astra por su patrocinio. Gracias.